Bueno, aquí estamos de vuelta. Iba a tener lugar un encuentro que tiene que ver con liderazgo empresarial en tiempos de crisis, ¿no? El licenciado Sebastián Sánchez Fay iba a ser iba a estar a cargo de este encuentro, pero se tuvo que reprogramar el vuelo por una cuestión climática, ¿no? Lo tenemos en línea para hablar un poco de esto, ¿no? De la administración, qué pasa con las empresas en épocas complicadas, ¿no? Sánchez Fay, ¿cómo le va? Buen día, Sara Delgado y Daniel Torres los saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, en principio consultarle con respecto a este encuentro que se iba a dar destinado para quienes estaban, ¿no? Que tiene que ver con la administración en estas épocas de crisis. No sé si es esta, ¿no? Sí. Bueno, en realidad cuando hablamos de crisis es una palabra que parece que la escuchamos a diario, ¿no? Uh-huh. Todo parecía que es crisis económica, crisis política, crisis de la vida, conflictos, ¿no? Creo que el tema de la definición de crisis nos marca un poco. Es algo que tenemos que aprender a vivir con ella. La crisis es un quiebre entre un modelo que pasó y otro que está por venir. Y de última, la crisis es lo que uno defina qué es. Porque en otros países han aprendido y han entendido que la crisis también no solamente es una amenaza, sino también una oportunidad. Uh-huh. Y de eso se trata, empezar a ver las cosas como una oportunidad y de aprender a saber que las crisis nos van a acompañar toda la vida. Y el tema es, ¿qué vamos a hacer con eso, no? Plantea el tema del liderazgo empresarial en realidad. ¿Eso es algo que viene, digamos, naturalmente o se construye el liderazgo? Es una de las preguntas que siempre uno se pregunta y les hago por ahí a mis alumnos, ¿no? Si el líder se nace uh-huh. o se hace, ¿no? Y yo siempre digo, alguien nace sabiendo algo, alguien nace siendo un médico, alguien nace siendo un abogado. Bueno, el liderazgo es una construcción, como todo. Puede haber algunos atributos, algunas características de algunas personas que tengan cierta potencial, pero el liderazgo es una construcción, no se aprende leyendo libros. O sea, uno puede ir a talleres, a cursos, ayuda, sí. Pero en realidad la construcción del liderazgo tiene que ver con el contacto con las personas. Claro. El relacionarse con las personas. Esa es la construcción del liderazgo y desde ahí uno puede empezar a construir todo. Por eso normalmente uno piensa, y en las épocas que vivimos, ¿no? Digamos, siempre digo que un jefe es un líder, ¿no? Aprovecho a preguntártelo a vos. Si una persona que maneja una empresa es un líder, ¿no? No siempre. No siempre, ¿no? Es altamente recomendado que así sea, pero muchas veces cuando uno tiene que pedirle o preguntarle algo sobre el trabajo, ¿no? Alguna situación, alguna duda, alguien que sepa, normalmente va a recurrir a la persona en la cual confía. Y no necesariamente siempre es el superior inmediato. Puede ser un compañero, alguien que tiene algo, una característica o algo que uno se siente cómodo yendo porque realmente está siempre predispuesto, ¿no? Claro, muchas veces, sí, muchas veces nos encontramos con gente que es muy buena para los números, para los negocios, pero por ahí con el trato y la administración del recurso humano, ahí hay un hueco, entonces no lo ves como un líder. Exactamente. Y hoy te diría que esto es, bueno, un poco tratar de desmistificar esto de la crisis, ¿no? La crisis no es una mala palabra. Yo aprendí que la crisis es una oportunidad y en realidad en época de crisis es donde las personas desarrollan sus mayores talentos y su mayor creatividad. Sin más, si uno relacionara la crisis a lo que fue la crisis económica del 2001, rápidamente uno podría hacer un análisis y decir, en el 2001 fue el año en que las personas se levantaron y a partir de encontrarse en una situación económica se convirtieron en emprendedores. Sí. Y Argentina se convirtió en uno de los países de Latinoamérica y del mundo de mayor emprendedorismo. ¿Por qué? Porque las personas necesitaban buscar la vuelta a las cosas y desarrollaron su mayor potencial para salir adelante. Entonces la crisis realmente es una oportunidad. Sebastián, Daniel Torres te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. A tu criterio, cuáles son, digamos, los retos fundamentales que atraviesan los líderes de estas organizaciones? O de las empresas, digamos. Bien. Mira, primero te tendría que decir que los líderes en realidad salen a la cancha y se sienten en momentos cuando las papas queman, ¿no? Cuando las papas no queman es como que pasa totalmente inadvertido el líder, ni se necesita. Entonces, en el momento de que las cosas están mal es donde los líderes se hacen sentir. Mira, yo te diría que lo que vivimos hoy es un tema de crisis de confianza, ¿no? Entonces, si me decís cuáles son las cosas que hoy tiene que atravesar el líder, es marcar el rumbo, saber
y decirle a las personas que trabajan dentro de la organización hacia dónde tienen que ir. Una de las cosas que hoy encuentran en muchas empresas, yo me dedico a hacer consultoría a empresas, es que las personas no saben y no le encuentran valor a lo que hace. Hoy el 70%, el 75% de las personas no disfrutan de su trabajo. Y uno pensaría, ¿y por qué? ¿Es por un tema salarial? No disfrutan su trabajo porque no valoran y porque no saben para dónde va la empresa, no saben cuáles son esos objetivos, entonces parece que trabajan sin encontrarle un sentido porque no saben qué es lo que se quiere lograr. Entonces el líder tiene que marcar ese rumbo, tiene que marcar ese norte para que los demás podamos ir hacia adelante. Tiene que ser un líder que inspire, que te dé ganas de seguirlo. Y a veces, y en las últimas investigaciones que se vienen haciendo ya en los años 80, hay una característica clave que tiene que ver con un líder, ¿no? Y bueno, y ahí estamos complicados porque en nuestros países, ¿sabes cuál es esa característica? La honestidad. Y claro, cuando vos haces los análisis en distintos lugares, te da que el 60% de los argentinos creemos que para ser exitoso hay que ser deshonesto. Entonces ahí estamos complicados. Entonces hay que construir la honestidad. Pero bueno, el líder debe marcar el norte, nos tiene que decir hacia dónde tenemos que ir. Tiene que estar orientado a la gente, tiene que ser comunicativo. Otro de los grandes temas de las organizaciones. Las personas no se sienten escuchados, no hay un sistema organizado en el cual las personas pueden tener un ida y vuelta con su superior. Y acá entramos en el tema de si las reuniones son efectivas o no. Bueno, dependerá de los objetivos y cómo se plantea. Pero claro, normalmente las personas necesitan un ida y vuelta para saber si las cosas las están haciendo bien o si no. Alguien que les marque y les diga para dónde vamos. Está muy instalado eso también bueno, nadie es indispensable, ¿viste? Puede ser vos, puede ser otro, digamos, el que está en tu lugar, digamos, no precisamente te necesitan, por decirlo de alguna manera. Exactamente, mira, el otro día veía que una empresa muy grande, ¿no? Microsoft decía que si ellos tienen miles de personas trabajando, dice que si 20 personas de su empresa se van de la empresa quiebra. Entonces, en realidad uno deberá entender y empezar a valorar a las personas que son consideradas talentos, ¿no? A esas personas que tienen un valor agregado. Pero bueno, el líder debe construir el futuro, debe decirnos hacia dónde va a ir. Uno busca que ese líder sea honesto, también que se pueda confiar en él, que nos inspire y nos lleve para adelante, que sea una persona comprometida, ¿no? Muchas veces también pasa que me ha pasado muchas veces, y ustedes por ahí lo pueden entender, esto del dicho al hecho, ¿no? Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, ¿no? Entonces las palabras incumplidas, ¿no? Claro. Y ese es uno de los temas también. Hay un tema muy característico en las organizaciones que lo trabajo mucho, que tiene que ver con la confianza, que tiene que ver con la información confidencial. Hablábamos de esto, que las personas en realidad no saben para dónde ir porque no están claramente definidos los objetivos de la empresa. Uno podría definir, bueno, las empresas tienen objetivos generales, uno podría definir objetivos por áreas, uno podría definir objetivos individuales y a partir de todo eso definir como un sistema de evaluación de desempeño en el cual se premia a las personas que nivelan para arriba, ¿no? Como una forma de diferenciar a las personas que llegan a un cierto nivel. Claro. Pero bueno, el gran tema que se ve también es la información. ¿Escucharon la palabra información confidencial? ¿La habrán escuchado? Sí. ¿Qué pasa cuando uno define información confidencial en una organización, cualquiera fuera? No sé. Se complica. ¿Qué pasa? Entonces, imagínense esa situación, ¿no? Supónganse que hay una situación de cambio o nada, alguna situación confidencial, algún cambio, alguien que le están por subir el sueldo. Cuando no se dicen las cosas como son, rápidamente se genera el famoso radio pasillo, o uno le dice más, el chusmerío, ¿no? Sí. El chimento. ¿Y eso qué hace? Que se genera ruido en la organización, porque las personas no tienen información suficiente para poder actuar. Cuando uno define información confidencial, lo que le está diciendo a la gente, no confía en vos, entonces las personas no saben para dónde tienen que ir. Una de las cosas que uno trata de construir y que entiendan los líderes y los gerentes de las empresas es que la información confidencial lo construye. Obviamente habrá situaciones que requieran un análisis distinto, pero cuando vos le das la información a las personas para que hagan las cosas,
la comprometés y la haces parte, y las personas están obligadas a hacerlas porque saben para dónde tienen que ir, porque aparte están por escrito. Entonces uno de los temas más importantes es que las personas tengan información suficiente para poder accionar y tomar las decisiones, ¿no? Sebastián, ¿este liderazgo se puede transportar a la vida cotidiana? Digamos, ¿hace falta un líder en todos los grupos sociales, sea cual sea? Mira, el liderazgo, yo soy una persona que aprendió a ver las cosas no por separado, sino que están todas unidas. No creo en las cosas fragmentadas. Fíjate vos que cuando vos vas al colegio, una de las cosas que te enseñan es Argentina está separada de Chile por la cordillera de los Andes. Nos enseñan a separar en vez de unir. Y nos podrían decir, Argentina está unida a Chile por la cordillera de los Andes. Entonces se ven las cosas muy fragmentadas. Cuando hablamos de liderazgo, obviamente se empiezan a definir roles, ¿no? Se habla de liderazgo político, se habla de liderazgo social, se habla del liderazgo de las instituciones. En realidad el que es líder no es líder en una cosa o en la otra, es líder en todo, porque tiene que ver un estado de conciencia y decir, bueno, yo soy hacia acá, soy transparente de esta forma en este lugar y en el otro. ¿No? Es muy difícil que haya un líder específico para una cosa y para otra. Tiene que ver con valores y tiene que ver con una persona que pueda creer en ella y que pueda confiar en los demás. Así que yo no creo en que haya líderes diferenciales para una cosa y para la otra. ¿Liderazgo diferencia de explicación. ¿Liderazgo y carisma es lo mismo? No, porque hay en la historia ha habido líderes carismáticos que tienen que ver con esas personas que por su persuasión logran llegar a ciertas personas, pero después están los que son los, por ejemplo, te podría hablar de Churchill, y un líder social que podría ser la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Están como definidas estas diferencias, líder social o líder carismático, pero en realidad lo importante para mí es el líder, que son esas personas que te entusiasman y te dan ganas de seguirla porque uno puede confiar en ellas, ¿no? Y eso uno lo puede hacer en cualquier ámbito de la vida. Después están los roles que uno define. Si uno está en la política, se habla de liderazgo político. Si uno está en la parte social, se habla de liderazgo social. Y así uno podría ir bajando a las distintas instancias. Contame, Sebastián, por último, ¿para quién está destinada este encuentro que va a ser mañana, verdad? ¿Se reprogramó para mañana? Sí, en realidad yo iba a llegar un día antes justamente para reencontrarme, pero yo tuve la suerte de haber vivido en Río Gallegos entre los 10 y los 18 años. Así que era como una forma de reencontrarme, me había tomado un día previo pero bueno, voy a llegar a tarde. La charla está establecida para mañana jueves de 14 a 18. Esto va a ser en el campus universitario. Sí, Avenida Gregores y Piloto Leno Rivera. Y está abierto a toda la comunidad, están abiertos a los estudiantes, a los profesionales, a los comerciantes, a emprendedores, a aquellos que quieran ver que se puede, que cuando hablamos de liderazgo se puede construir, que no es algo que uno nace y si no naces o no, y que en realidad lo que uno trata en esto es inspirar, en creer y en valorar a las personas. Y todo el liderazgo empieza primero en creer en uno mismo. Si uno no cree en uno mismo, no va a poder creer en los demás. Una vez que uno logra creer en uno mismo, va recién ahí poder empezar a confiar en los otros. Así que primero tenemos que hablar del liderazgo interior, ¿no? Claro. Sebastián Sánchez Fay, licenciado en Administración y Comercialización, muchas gracias por tu comunicación con La Parada. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.